bajo dos ejes fundamentales, como lo son, primero, el relativo a la carrera magisterial y directiva, y por el otro, el tema de la evaluación docente. La educación, más allá de representar un derecho humano fundamental y obligatorio enmarcado en nuestra Carta Magna, hoy creo que la responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad debe de ser no solo por brindar esa educación que es un derecho humano, sino porque esta educación sea con probidad, sea altamente de calidad para que llegue a ser realmente funcional. Por ello, es de suma importancia el que este informe que hoy se nos presenta por parte de este instituto, que busca poner la evaluación al servicio de nuestro país para poder mejorar en las áreas de oportunidad que se detecten. Solo lo medible es mejorable y será imprescindible la participación siempre de todos ustedes para construir una educación nacional con mayores estándares de calidad. Cabe destacar aquí la importancia de señalar que el Ejecutivo Federal, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, recientemente ha hecho importantes propuestas para efecto de contribuir en el nuevo modelo de lo que es el modelo educativo, el que corresponderá en el año subsecuente evaluar los alcances del mismo. Y recientemente, el día de ayer, para ser más exactos, la Secretaría de Educación Pública ha promulgado medidas para ya dar a conocer los lineamientos para revalidar el reintegro o el regreso de nuestros connacionales jóvenes denominados Dreamers, que han estado estudiando en nuestro país vecino y que hoy regresan a su país para efecto de no tener este problema con tanta burocracia como se ha venido presentando. Es muy importante para esta Cámara de Diputados este tipo de acciones porque consideramos que estas abonan a la transparencia, a la confianza en la sociedad y hacia las instituciones políticas. A continuación, yo cederé el uso de la palabra a quien continuará los trabajos de este muy productivo informe, segura estoy que así lo habrá de ser, a nuestra diputada presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Hortensia Aragón Castillo. Muchísimas gracias. Se quedan ustedes en su casa y en muy buenas manos. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Gracias por asistir a esta doble sesión de la Comisión de Educación, una, como ustedes ya lo pudieron apreciar, acompañando la entrega del informe de la Educación Obligatoria en México 2017 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas, que fue recibida por la diputada vicepresidenta de la mesa directiva, y la segunda, que es que la Comisión de Educación recibe en esta ocasión el informe, pero el informe presentado formalmente por parte del Consejo del INE a la Comisión de Educación. Doy entonces, si me lo permiten, en primer lugar la bienvenida a la consejera presidenta, maestra Silvia Schmeckel del Valle,
en esta ocasión tan formidable como es siempre la presentación de informes en donde en México cada vez la transparencia y la rendición de cuentas se vuelva una cultura que no cambie y que crezca. Por supuesto, de la doctora Margarita María Zorrillo Fierro, consejera también del instituto, de la doctora Teresa Bracho González, del doctor Eduardo Bacov Escudero y del doctor Gilberto Ramón Guevara Niebla, de nuestro amigo Michel, que siempre como buen asesor nos permite que las cosas sucedan en la comunicación entre la Comisión de Educación y Servicios Educativos y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Está mi compañera diputada Rosario Rodríguez, que en esta ocasión es mi quórum formal, ¿sí? Valemos. Y vamos a iniciar los trabajos porque en el transcurso de la sesión estarán integrándose el resto de diputados y diputadas. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Tenemos se ha hecho entrega a la comisión del informe y cedo la palabra a la maestra Silvia para que haga uso de ella. Adelante. Pues nuevamente, muchísimas gracias, diputada Hortensia, diputada Rosario, por esta acogida, y pues para nosotros es realmente un enorme gusto poder presentar pues lo que es el fruto del trabajo del instituto en el año 2016, que se presenta ahora en 2017. Yo quisiera aprovechar para hacer un agradecimiento a mis colegas consejeros que colaboraron también con la elaboración de este informe, y desde luego a todo el equipo del instituto, algunos de los cuales están aquí presentes. Muchísimas gracias también por esta colaboración. Bueno, pasamos al índice, por favor. La siguiente. Bien. En esta ocasión el informe tiene dos secciones. Una primera sección que tiene que ver con oportunidades y resultados educativos. Pasamos a la siguiente. Y una segunda sección que relata las evaluaciones que hemos hecho de 3 políticas públicas que mencionaremos en el transcurso de la presentación. Me voy directamente al primer capítulo. El primer capítulo nos habla de las condiciones y de los resultados de la educación obligatoria. Y bueno, primero algunos datos generales sobre el sistema educativo nacional. Al inicio del ciclo escolar 2015-2016, la matrícula de la educación obligatoria era de 30.9 millones de niños y jóvenes. Esto representa la tercera matrícula más grande del continente americano. De estos 30 millones, 25.9 millones se encontraban en educación básica y casi 5 millones en educación media superior. Sin embargo, a pesar de este enorme crecimiento de nuestra matrícula, todavía tenemos problemas para cumplir con todos el derecho humano a una educación de calidad. En el caso de la educación básica encontramos dificultades especiales, sobre todo en escuelas multigrado, en escuelas comunitarias, en escuelas indígenas y en telesecundarias. Y en el caso de la educación media superior, especialmente tenemos problemas con los telebachilleratos. También hay que indicar que de los 5 millones de alumnos de educación media superior, casi la totalidad, la gran mayoría, 4.4 millones, se encuentran en planteles urbanos. Quiere decir que todavía tenemos la zona rural descobijada de este nivel educativo que ya es obligatorio. Entonces, es necesario hacer crecer con oferta de calidad la educación media superior en zonas rurales. Encontramos que entre más desfavorable es el contexto social y económico, hay mayores proporciones de escuelas con carencias para su funcionamiento o bien con alumnos en situación vulnerable, y eso nos habla de la inequidad del sistema educativo. Se hace en el informe un análisis agrupando a los estados de la República en 5 grupos diferentes según su ingreso per cápita y su nivel de carencias sociales.
Lo primero que encontramos en este estudio es que entre el grupo más alto y el grupo más bajo hay una aguda diferencia, por poner un ejemplo, en el ingreso per cápita, que en el grupo más bajo es de 1,873 pesos y en el más alto de 5,449, ese es otro indicador de la inequidad del país. Y también, como ya decía, las condiciones escolares son más favorables en las entidades con mejor contexto económico. Sin embargo, esto no siempre es una relación 1 a 1, porque, por ejemplo, encontramos que la asistencia preescolar es mayor en Chiapas y que la asistencia a la educación media superior no se correlaciona directamente con el nivel socioeconómico, porque en Oaxaca y en Aguascalientes tiene exactamente el mismo nivel. Y esto lo que nos está indicando es que algunas entidades están haciendo esfuerzos por realmente remontar los condicionamientos socioeconómicos que tienen y que es posible desde las entidades federativas lograr una mayor equidad social. El país está avanzando en su capacidad de garantizar la asistencia de todos los niños y niñas y todos los jóvenes a la escuela, pero todavía tenemos retos. Por ejemplo, la asistencia a la educación media superior aumentó de 67 a 73,2% de cobertura del grupo de edad entre 2010 y 2015. Sin embargo, todavía encontramos grandes diferencias por lugar de residencia, si el lugar de residencia es urbano o es rural o indígena, por escolaridad de los padres, por marginación de la zona en la que se encuentra la escuela o por participación de los alumnos en el trabajo. También hemos visto que el abandono escolar no se ha logrado abatir, todavía presenta un porcentaje de 4,4 en secundaria y de 14,4 en media superior. De mantenerse este nivel de abandono constante, como de hecho lo ha sido en los últimos años, solamente 65 de cada 100 que egresan en 3 ciclos escolares de la educación media superior. Bueno, aquí están estos datos que acabo de mencionar, pasamos a la siguiente. Y por lo que respecta a el derecho a una educación obligatoria, lo primero que hay que notar es que la escolaridad promedio de la población es ahora de 9,2 grados, pero también respecto de este indicador tenemos diferencias importantes. Por edad, en el grupo de edad de 24 a 35 ya es de 10,6 grados y en la Ciudad de México es de 11,1, mientras en Chiapas es de 7,3. En 3 décadas, el país aumentó en 3,2 grados el promedio de escolaridad de la población, quiere decir más o menos 1 grado por cada década. Hay avances importantes en la expansión de la cobertura y en la eficiencia terminal de los niveles educativos, pero todavía hay retos importantes para garantizar el derecho en el acceso, en la retención y en el egreso. Y la mayor deuda de todas está justamente en el derecho al aprendizaje. El segundo capítulo se refiere a las condiciones que influyen en las oportunidades para el aprendizaje. Este es un análisis que se hace a partir de los resultados, sobre todo de la prueba Planea, indicando cuáles son aquellos factores que están asociados a estos resultados y poniendo énfasis en aquellos que tienen que ver con factores escolares que se pueden manejar a través de políticas públicas. Bueno, como ustedes saben, todas las evaluaciones de aprendizaje y el INEA realiza Planea, PISA, el laboratorio latinoamericano, la prueba latinoamericana y la prueba de educación cívica, todas ellas muestran no solo que los aprendizajes en general son insuficientes, sino también que las poblaciones en situación de vulnerabilidad obtienen aprendizajes marcadamente menores. Existe una muy fuerte asociación entre logro educativo y condiciones socioeconómicas, y también entre condiciones socioeconómicas y condiciones escolares. Y las condiciones escolares sí son afectables por la política educativa. En esta gráfica lo que vemos es cómo varía el puntaje en la prueba Planea en función de lo que los alumnos consideran es el espacio que tienen de participación al interior del aula. Y ustedes pueden ver aquí una relación pues, muy directa entre la participación y los resultados de aprendizaje. Entre más percepción de participación tienen los alumnos, el puntaje en el aprendizaje es muchísimo mayor. También la lengua en la que se enseña tiene un papel sumamente importante en el aprendizaje. Aquí ven ustedes aquellos que hablan español y aquellos que hablan una lengua indígena, cómo varía
el puntaje en la prueba planea, en concreto, en el lado izquierdo en lengua y comunicación y en el lado derecho en matemáticas. Es decir, la lengua de enseñanza sí influye, el hecho de que los alumnos puedan ser enseñados en su propia lengua. Por otra parte, el estudio sobre la evaluación de condiciones de enseñanza y aprendizaje que también realiza el instituto muestra que en 22% de las escuelas el mobiliario de cuarto a sexto grado de primaria está en condiciones inaceptables y sí hay una influencia del estado del mobiliario sobre el logro del aprendizaje de los alumnos. Y este mismo estudio encuentra que en 23% de las escuelas hubo rotación de docentes durante el ciclo escolar, factor que también afecta el aprendizaje de los alumnos. Desde luego sabemos que las condiciones externas a la escuela también afectan este aprendizaje de manera muy especial. Pasamos a la siguiente, ahí está. La anterior. El trabajo infantil de los alumnos. Aquí tienen ustedes los resultados de aquellos que trabajan y no trabajan y sus puntajes en la prueba planea, en el lado izquierdo otra vez lenguaje y comunicación, en el lado derecho matemáticas, y pueden ver ustedes la relación directa que existe entre no trabajar, que sería la gráfica del extremo izquierdo, trabajar trabajar en casa o trabajar por un pago en especie y trabajar por un pago en efectivo. O sea, el trabajo infantil es efectivamente quizás uno de los factores más importantes que nos explican el logro académico de los alumnos. La escolaridad de la madre también tiene un efecto muy importante en la escolaridad de los alumnos. Ahí tienen ustedes la diferencia, también lenguaje en comunicación y matemáticas, entre las madres que no asistieron a la escuela, las que tienen la secundaria completa y las que tienen una carrera universitaria y el impacto de esto sobre el aprendizaje de los alumnos. Y en la siguiente gráfica es lo mismo respecto de la escolaridad del padre, que también tiene, como pueden ustedes ver, una influencia muy importante. El tercer capítulo se refiere a un tema que nosotros estamos tratando por primera vez, que tiene que ver con algo que yo sé que ustedes están discutiendo aquí en la Comisión de Educación, que tiene que ver con las oportunidades educativas para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Bueno, aquí primero retomamos la definición de las personas con discapacidad que utiliza la propia Secretaría de Educación Pública, y es que las personas con discapacidad son aquellas que experimentan limitaciones y dificultades para el desempeño de actividades de la vida diaria y la participación plena en la sociedad, debido a deficiencias individuales, físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y aquí está lo importante, conjugadas con barreras sociales o del entorno. Y justamente estas barreras sociales, en este caso las escolares, son las que pueden ser modificadas para poder atender con calidad a estas personas con discapacidad. Las personas con discapacidad representan entre el 5, dependiendo de la fuente, entre el 5 y el 66% de la población, son cerca de 7 millones de personas en el país, pero desgraciadamente no tenemos un sistema de información sobre discapacidad, a pesar de que este sistema fue propuesto por el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Las dificultades más frecuentes de estas personas son las dificultades para desplazarse y las dificultades de visión. Y estas personas en el sistema educativo son atendidas mediante servicios de apoyo, CAPEP en el caso de preescolar, USAER en el caso de primaria y secundaria, y mediante servicios escolarizados, como los centros de atención múltiple y el Centro de Atención Múltiple Laboral, y en el caso de educación media superior, solamente a través de los centros de atención para personas con discapacidad. La siguiente gráfica nos muestra las diferencias en la asistencia a la escuela de la población con discapacidad y de la población sin discapacidad. La barra azul son las personas con discapacidad, la barra gris son las personas que no tienen discapacidad. Pueden ustedes ver ahí las diferencias en la asistencia a la escuela en los niños de 3 a 5 años, que serían los que van a preescolar, que están a la extrema izquierda, los de 6 a 11, primaria, 12 a 14, secundaria, 15 a 17, media superior, y ahí ven ustedes que la diferencia es bastante más grande, y después la educación superior, 18 a 24 años, donde también la diferencia es fuerte. El 23% de la población con discapacidad
es analfabeta, y esto lo tenemos que comparar con el 4.7% de la población sin discapacidad, lo que significa que casi 5 veces más, o sea, hay que multiplicar el factor de analfabetismo por 5 para llegar al analfabetismo de la población con discapacidad. Y también la diferencia en la escolaridad promedio es muy fuerte, la de la población con discapacidad es de 5.1 años frente al 9.2 de la población total. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí lo que se muestra es el porcentaje de escuelas que atienden a estudiantes con discapacidad, y ustedes pueden ver ahí cómo la mayor parte de las escuelas que los atienden son públicas, que en el caso de primarias y secundarias, una tercera parte de las escuelas tienen incorporadas, incluidas personas con discapacidad, y que en el caso del preescolar es donde menos inclusión se ha logrado hasta la fecha. Por lo que respecta a la infraestructura física de las escuelas que reciben a personas con discapacidad, bueno, los datos que tenemos, algunos de ellos, es que 1 de cada 3 primarias y secundarias tienen rampas, que existen sanitarios amplios con agarraderas en apenas 20% de las escuelas de educación básica, y que el mayor déficit está en escuelas indígenas y en telesecundarias. El 98% de las escuelas carecen de señalización auditiva o táctil, y el 5% cuentan con señalización visual. Por lo que toca a recursos humanos, menos del 30% de las primarias y 1 de cada 6 secundarias cuentan con personal de apoyo para estos alumnos. Nuevamente, el mayor déficit está en escuelas indígenas y en telesecundarias. El 82% de las primarias y el 77% de las secundarias con estudiantes con sordera o con debilidad auditiva no cuentan con personas que señen, es decir, que hablan la lengua de señas, además que no se habla, entonces por eso se dice que señen, ni con diccionario de lengua de señas o con software especializado. Y por lo que respecta a los recursos de apoyo, el 68% de los grupos de 6º grado con estudiantes con ceguera o debilidad visual no contaban con material de apoyo, es decir, no contaban con ningún material en braille. Las escuelas indígenas y los cursos comunitarios de CONAFE no cuentan con apoyo de las unidades de servicio de apoyo especial a las escuelas regulares. En preescolar, 1/3 de los que tienen estudiantes con discapacidad reciben este apoyo, en primaria 46% y en secundaria 22%. Solamente el 5% de los planteles de educación media superior cuenta con aulas especializadas, y los equipos de estas unidades de servicio a las escuelas regulares están incompletos en más de la mitad de los casos, y los maestros de apoyo tienen una carga superior a la que está estipulada. Entonces, tenemos ahí un problema de una población especialmente vulnerable que no está siendo debidamente atendida por el sistema educativo. El capítulo 4 tiene que ver con los tipos de competencias pedagógicas de los docentes relacionados con la planeación y con las prácticas de enseñanza. Este es un estudio que se hace a partir de las respuestas construidas de los maestros que presentaron la evaluación de desempeño, donde reflexionan sobre las evidencias de aprendizaje de sus alumnos y argumentan sobre su planeación. Y aquí lo primero que habría que decir es que los maestros sí consideran los factores de todo tipo que influyen sobre el aprendizaje y los toman en cuenta en su planeación. Aquí hay una lista de los factores externos que los maestros consideran tienen que tomar en cuenta para hacer su planeación, como el nivel socioeconómico de la comunidad, problemas sociales que existen, escolaridad de los padres, la disposición de los padres para ayudar a sus hijos, que para los maestros es lo que más influye, más incluso que la escolaridad de los padres, es su disposición para ayudarlos. Nos saltamos la siguiente, hay otra serie de factores ahí. También ellos reconocen factores escolares que influyen sobre su capacidad de enseñar, como la infraestructura y el equipamiento, el mobiliario, la falta de espacios para realizar educación física. En el caso de telesecundaria, la falta de televisiones o de señal de EduSat, el equipo de cómputo obsoleto y el número de estudiantes por aula. Y también reconocen factores propios de los alumnos, como sus habilidades para el aprendizaje, su comprensión lectora. En general valoran a los alumnos que son atentos, colaborativos, responsables, y valoran negativamente a los alumnos pasivos, inseguros, agresivos, y muchos de ellos toman en cuenta estos factores en sus planeaciones. En el caso de educación media superior, esto es muy similar. Las actividades que realizan los docentes para promover el aprendizaje en educación básica
Muy interesante ver cómo los maestros organizan su actividad en torno a los aprendizajes esperados, en el caso de la educación básica, si toman un aprendizaje esperado y en función de eso planean. Reconocen el campo formativo, la competencia y el contenido a tratar. Tienen apropiado el lenguaje institucional y el propio del marco teórico de los programas de estudio. Incluyen en el diseño de su intervención todos los componentes de una secuencia didáctica, si ven en algunas ocasiones estos no están debidamente articulados. Emplean frecuentemente libros de texto, la guía del docente y los programas de estudio. Siempre organizan su intervención en inicio, desarrollo y cierre. Toman en cuenta lo que ofrece el contexto escolar y la comunidad. Retoman situaciones locales cercanas a los alumnos. Consideran los estilos de aprendizaje de los alumnos y realizan adaptaciones curriculares. Y solamente en secundaria, en el caso de las asignaturas duras como matemáticas y física, los maestros son más directivos. Se observa una tendencia a una mayor directividad por parte de los docentes. Y en el caso de educación media superior, los maestros realizan en general una inducción para romper el hielo y captar la atención, llevan a cabo una evaluación diagnóstica con una lluvia de ideas, organizan a los estudiantes en equipo más que en educación básica, consideran los estilos de aprendizaje, aunque en general tienen un uso muy elemental de este concepto. En el cierre realizan síntesis, resuelven dudas, solicitan conclusiones o reflexiones, en general asignan tareas que son investigaciones y ejercicios y toman en cuenta el marco curricular común y el enfoque por competencias que son propios de la educación media superior. Y lo que se puede derivar de recomendación para el sistema educativo nacional es que, por un lado, hay una evidente necesidad de atender las limitaciones de las escuelas que los propios maestros manifiestan en infraestructura, servicios, recursos y equipamiento, que hay una necesidad de evitar grupos grandes porque producen falta de motivación en los alumnos y dificultades en la planeación de los maestros. Las comunidades escolares requieren mayores apoyos, recursos y, sobre todo, acompañamiento por parte del sistema. Y se requieren modelos de evaluación y formación que incentiven a los docentes a reflexionar sobre su práctica y sobre el impacto de la misma en el aprendizaje de sus alumnos. Con esto termina la primera sección, que da cuenta de las condiciones y de los resultados del sistema educativo nacional, y paso entonces a la presentación de las evaluaciones de 3 políticas públicas que el Instituto realizó durante el año 2016. La primera tiene que ver con la política de inserción a la docencia de los docentes noveles. Yo acabo de aprender que se dice noveles y no noveles. Lo tuve que checar en la Real Academia Española, se dice noveles, no noveles. Doblemente checado, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces me cuesta trabajo todavía pronunciarlo, pero sí, noveles, principiantes. Bueno, y aquí lo que hicimos fue una evaluación del programa de tutorías como estrategia de inserción a la docencia, y comenzamos por reconocer que la inserción a la docencia es una de las etapas de mayor complejidad en la carrera docente de un maestro. Sin embargo, hasta la fecha no había habido ningún tipo de política que abordara esta inserción a la docencia. Es con la reforma educativa que por primera vez en México existe una política de acompañar a los docentes noveles con profesionales experimentados. El INE hace una evaluación de la implementación de esta política, no de sus resultados, solamente de la implementación, a través de una encuesta nacional de tutoría. Y lo que se ve es que en los primeros 2 años la implementación enfrentó muchísimas dificultades. Entre ellas, se centró solamente en un tipo de intervención, que fue el acompañamiento por parte de los profesores pares, que hubo una tasa muy baja de respuesta para desempeñar la función tutora, es decir, los pares no quisieron, muy pocos de ellos quisieron aceptar ser tutores, que hubo dificultades para empatar tutores con tutorados, que hubo una falta de definición de procesos fundamentales como el seguimiento de esta política. No se plantearon las condiciones institucionales mínimas de implementación y tampoco se plantearon la diversidad de escuelas en las que operaría la tutoría. Por todas estas dificultades se generaron algunas reacciones negativas, por ejemplo, la percepción de una relación impositiva y vertical desde las entidades federativas, hay esta percepción, una baja motivación para cumplir con lo que estipulaba la política,
El cumplimiento de los objetivos dependió mucho más de la experiencia, de la motivación y de las capacidades institucionales instaladas en cada estructura que de la propia definición normativa. Hubo una falta de claridad en el diseño de los procesos y en las atribuciones de los actores, no sabían ellos qué tenían que hacer. Encontramos significativas diferencias en el funcionamiento de esta política entre entidades federativas y a lo largo de su implementación se dieron muchísimos cambios y muchas modificaciones para tratar de resolver estos problemas. Hay también el dato de que fue muy gradual la incorporación de tutores a la tutoría. Este es el dato que va de 2014 a 2015, de hecho es a 2016, y como ustedes ven, pues se logra el 59.1% de maestros recién incorporados a la docencia con tutoría, y muy poco a poco a lo largo de todo este tiempo. Bueno, hay una alta movilidad en las escuelas, se explica por estas razones, ¿no? Una alta movilidad en las escuelas. De hecho, el 46% de estos maestros principiantes se cambió de escuelas al menos una vez entre 2014 y 2016. También bajo interés de los docentes, incluso resistencia de algunos por desempeñarse como tutores. Una falta de seguimiento y capacidad de respuesta por parte de las autoridades educativas, tanto la federal como las estatales. Solo el 32% de los tutores encuestados refirió haber recibido el incentivo económico en el ciclo escolar 2015 y 2016, que también es una causa de resistencias. Como veíamos, el 59% de los maestros noveles tuvieron un tutor asignado, pero solamente el 47% reportó haber contado con al menos una sesión de tutoría. En el siguiente ciclo escolar se mejoró un poquito, 2015-2016, el 66% tenían tutor asignado, pero solamente el 55% tuvieron alguna sesión, al menos una sesión de tutoría. Y de los que sí tuvieron tutoría, el 71% se sintieron satisfechos o muy satisfechos, este es un buen dato, y el 28% casi nada o nada satisfechos. En el ciclo escolar 2014-2015, la cobertura de las tutorías en localidades urbanas fue consistentemente mayor que en las localidades rurales, y esto pues es un problema que nuevamente afecta la equidad. Y aquí pues simplemente concluimos diciendo que hay una necesidad de mejorar la estrategia de tutorías y de generar una política más integral de inserción a la docencia que incluya el acompañamiento, un diseño coherente, un modelo de gestión, que se parta de un diagnóstico de capacidades institucionales y que se superen los problemas detectados que ya mencioné. La siguiente política que el Instituto evaluó en el año 2016 fue la oferta educativa a niños y niñas indígenas. Bueno, este análisis está basado en varias fuentes. Por un lado, en una consulta previa libre e informada que realizó el propio instituto a comunidades indígenas sobre la evaluación educativa. También se realizó un estudio de la política curricular, una evaluación de la política educativa dirigida a esta población. También la evaluación de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje incluyó escuelas indígenas, y podemos decir algo sobre ello. Y en la estadística educativa sobre los pueblos indígenas también tenemos nosotros una publicación especial que da cuenta de ello. Y bueno, sus condiciones generales, como ustedes saben, por autoadscripción hay 25.6 millones de mexicanos que se consideran indígenas, eso representa el 21% de la población. 7.3 millones de ellos son niños, niñas y adolescentes entre los 3 y los 17 años. 3.9 millones son hablentes, me estoy refiriendo a niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años, o bien forman parte de un hogar indígena. Poco más de la mitad de estos niños se encuentran en situación de pobreza extrema, 6 de cada 10 residen en zonas rurales y 9 de cada 10 de los que asisten viven en zonas de alta o muy alta marginación. Y estas condiciones de vulnerabilidad social y económica pues afectan claramente la educación. Y bueno, ahí tenemos el dato, 23% del grupo de edad 3-17 no asiste a la escuela, más del 80% tiene aprendizajes por debajo del nivel básico y solamente el 7.2% ha concluido la educación media superior. Sabemos que los indígenas tienen derechos especiales en materia de educación. Por nuestra propia Constitución, el artículo 2 reconoce su derecho a ser consultados
en materia educativa, y el artículo 3 reconoce el derecho de todos a una educación indígena, a una educación de calidad, incluyendo a la población indígena, y la Ley General de Educación habla de la necesidad de respetar sus derechos específicos. La población indígena, como hemos visto, enfrenta más obstáculos que la población regular para acceder a la escuela, para permanecer en ella, para recibir educación en su lengua materna y, como consecuencia de todo esto, para lograr aprendizajes. Entonces, podemos decir que, en general, su derecho a la educación ha sido vulnerado. En esta gráfica tenemos la diferencia en el acceso por la proporción de personas indígenas que viven en diferentes tipos de localidades. Entonces, en el extremo izquierdo tenemos las localidades más indígenas del país, con 70% más de población indígena, y ahí tienen ustedes cuántos son analfabetas y cuántos no tienen la primaria completa. La barra azul es el analfabetismo y la barra gris es la falta de primaria completa. Y pueden ustedes ver cómo, conforme va bajando la proporción de indígenas en la región, también va bajando la proporción de analfabetismo y la proporción de aquellos que tienen primaria incompleta. En la siguiente gráfica lo que ustedes pueden ver es el porcentaje de la población de 3 a 17 años según la asistencia escolar, y esto se refiere al año 2014. La barrita gris es la población que no asiste, y pueden ustedes ver la población total es el 14.7, es la población que no asiste a la escuela de 3 a 17 años, pero la población indígena tiene una proporción de 20.3, mucho mayor, y la población hablante de lengua indígena pues todavía está en una situación peor de 23.3% que no asiste a la escuela. Por lo que tiene que ver con la permanencia, el 90% ya se matricula oportunamente. Sin embargo, 9 de cada 100 niños en localidades indígenas están en extraedad grave, quiere decir 2 años retrasados o más respecto del grado escolar que deben de cursar, y esto pues hay que compararlo con el hecho de que solamente 3 de cada 10 están en la misma condición en las localidades que tienen poca presencia de población indígena. En el caso del aprendizaje, ya lo mencioné, 8 de cada 10 niños que asisten a escuelas indígenas están en el nivel insuficiente, y esto hay que compararlo con 5 de cada 10 en el promedio general de la población. Respecto al derecho de recibir educación en su lengua, derecho que está consagrado en la Constitución, bueno, en preescolares y primarias indígenas solo el 54% y el 48% respectivamente de los docentes son hablantes de lengua indígena, y en 25% de las escuelas los docentes hablantes hablan una lengua distinta que la de sus alumnos. Entonces, este derecho está lejos de ser cumplido. Respecto de las intervenciones de política, preescolar y primaria. Este subsistema está, como ustedes saben, normado por la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, pero en secundaria no existe una modalidad que reconoce a los indígenas como tales. En el caso de preescolar hay 215,000 alumnos hablantes de lengua indígena, pero de ellos solo el 68% asiste a escuelas indígenas. De 663,000 alumnos hablantes de lengua indígena en primaria, solo el 53% asiste a escuelas indígenas. Si asisten a escuelas que no son indígenas, pues no hay ni siquiera posibilidad de que los atiendan en su propia lengua. La mayoría de los hablantes de lengua indígena de secundaria, el 52%, asisten a telesecundarias. Bueno, estos son los datos que acabo de mencionar. Respecto de infraestructura y equipamiento, bueno, pues hay que decir aquí que la mayoría de las escuelas indígenas presenta condiciones materiales precarias y carencia de servicios básicos. Y en relación con los materiales, hay que decir que no hay materiales en todas las lenguas indígenas, y cuando las hay solamente llegan al grado 4. Los existentes son de 1993 y no han sido actualizados. Su distribución no es oportuna porque los libros llegan hasta los almacenes, pero de los almacenes a las escuelas eso depende de las comunidades. No hay materiales especiales para multigrado y prácticamente no hay materiales en lengua indígena en el nivel secundaria. Respecto al perfil y a la formación de los docentes, bueno, hay una falta de formación pertinente y relevante, dicho por los propios docentes, la formación que reciben no lo es. La mayoría son contratados sin contar con una formación inicial. La licenciatura en Educación Preescolar Primaria Indígena Bilingüe, que es reciente, no ha recibido los recursos necesarios y solamente opera en 12 normales del país. Los docentes en general no saben leer y escribir su propia lengua.
Muchos, aunque saben la lengua, enseñan en español, y esto es un fenómeno que se da o bien por autodesprecio o bien por, que es lo mismo en el caso de las comunidades, una presión de las comunidades para no hacerlo, y entonces hay una necesidad de formarlos para que valoren su lengua. Y también encontramos que los maestros indígenas laboran por un salario menor que los maestros que no son indígenas, lo cual es una clara injusticia. En relación con el currículum, falta participación indígena en planeación, programación y aplicación del currículum. Hasta la fecha no se otorga autonomía a las comunidades para rediseñarlo. Hay una descontextualización e irrelevancia de contenidos. En secundaria, falta continuidad en la enseñanza de y en la lengua. La asignatura en el caso de secundaria es optativa y carece de recursos para financiar al maestro que enseña la lengua indígena. Entonces, es muy difícil que se lleve a cabo. Y los docentes no han tenido la libertad hasta la fecha para adecuar contenidos. Y por último, respecto a la gestión escolar y la participación comunitaria, pues hay que decir que 8 de cada 10 directores cumplen también funciones docentes, que el 25% de las escuelas tienen una plantilla incompleta, cuando en el otro tipo de escuelas es el 15% nada más, que la rotación de docentes es alta y la sustitución escasa, que faltan estrategias para minorar las cargas excesivas de los directores, por ejemplo, directores itinerantes podría ser una solución, que faltan adecuaciones para multigrado, el porcentaje de multigrados en escuelas indígenas es mucho más alto que en el total de las escuelas del país, y que en general las escuelas operan desvinculadas de la comunidad. Entonces, aquí lo que tenemos que decir es que a pesar de los esfuerzos del Estado mexicano, que sí ha habido y notables, esta población enfrenta obstáculos para acceder, permanecer y aprender en la escuela, y esto se agrava por la falta de pertinencia cultural y lingüística de la oferta educativa, y que nos parece necesario priorizar la atención educativa a este sector poblacional, razón por la cual el Instituto pues, emitió, como ustedes saben, las directrices para la atención educativa a niños, niñas y adolescentes indígenas, que fueron ya presentadas a las autoridades y a la sociedad. Bien, por último, presentamos la evaluación de la política en que pretende combatir el abandono escolar en educación media superior. Bueno, ustedes saben que combatir el abandono escolar en este nivel educativo es sumamente importante porque todavía es alta la proporción de jóvenes entre los 15 y los 19 años que está fuera de la escuela o bien que abandona la educación media superior. Y como bien sabemos, el abandono no es un acontecimiento espontáneo que ocurre de repente, sino que es fruto de un proceso complejo que tiene largos antecedentes y que deriva en una decisión que sí toma el individuo, pero que está influenciada por muchísimos factores. Esta gráfica nos muestra cómo ha venido evolucionando la matrícula y el abandono escolar en el caso de educación, bueno, de toda la educación, de todo el trayecto educativo. Las últimas 2 barras se refieren a los que ingresan y a los que egresan respectivamente de la educación superior, y tenemos la comparación de la trayectoria escolar en el año 1990, ahí dice 1999, es una disculpa, es un error, debe decir 1990. La trayectoria escolar en 1990 es la línea, digamos, que baja, así estaba, digamos, la cobertura en el año de 1990, y las barras nos indican cómo está la cobertura en el año de 2013. Entonces, ahí se puede ver la comparación entre las dos. Y ustedes pueden ver en el caso de educación media superior que si bien ha incrementado muchísimo la cobertura de educación media superior, de 32% a 73%, también ha aumentado el abandono, de 8.4 a 25.7. El abandono se ve en el numerito que está entre las últimas 2 barras, ¿verdad? Y eso es porque han ingresado muchos más, pero también desertan o abandonan muchísimos más, en parte porque quienes están ingresando tienen peores condiciones socioeconómicas que de aquellos que estaban en la escuela hace ya casi 20 años o más de 20 años. Bueno, en términos generales podemos decir entonces que aumenta la matrícula y aumenta la tasa de cobertura, tanto la neta como la bruta, pero el abandono en números absolutos permanece por encima de los 600,000 alumnos anuales en los últimos 6 ciclos escolares. Como sabemos, el abandono se presenta principalmente en el primer grado, con 23.8%, en el segundo grado ya es del 10%, 11%, y en el tercero de 6.6%. Que los hombres abandonan más que las mujeres, que la tasa de cobertura total es del 57%, y
de la población 15 a 17, que es la que debería de estar cursando la educación media superior, 6.8% está en secundaria todavía, no ha llegado a media superior. Esto significa que el 36% de este grupo de edad de 15 a 17 años está fuera de la escuela. Por otra parte, su desempeño educativo es insatisfactorio, como lo es en todos los niveles educativos, pero el dato de 2015 es que el 43% y el 51% están en el nivel mínimo de lectura y de matemáticas respectivamente, o sea que también tenemos ahí dificultades. ¿Cuáles son las causas del abandono escolar? Una tercera parte abandona por razones económicas, otra tercera parte por cuestiones institucionales o escolares, es decir, la causa está en la escuela, y entre el 15 y el 20% por razones familiares o individuales. Ahora bien, estas causas no son aisladas, sino que hay un efecto interactivo y multiplicativo de las causas entre sí, hacen sinergia. La acción pública que se evalúa es el programa Yo No Abandono, el movimiento contra el abandono escolar que se traduce en este programa Yo No Abandono, que tiene muchos antecedentes que este programa recoge, como el de alerta temprana, el de tutorías académicas y el de orientación vocacional, pero que como programa incorpora nuevas acciones como el diálogo con padres de familia, el uso de redes sociales, la incorporación de habilidades socioemocionales, el impulso a la gestión escolar. Una cosa muy importante de este programa es que promueve que los directores lideren los procesos de planeación estratégica y fortalezcan el involucramiento de la comunidad educativa en la atención al abandono. El programa Yo No Abandono busca que en las escuelas se apropien de los siguientes principios. El primero es que el abandono no es inevitable. El segundo es que se puede y se debe hacer algo para prevenirlo. Y que este abandono tiene diversas causas que son propiamente escolares, que son las que hay que combatir. Y bueno, el programa tiene además programas complementarios, sobre todo los programas de becas, que por cierto se llevan una parte muy importante del presupuesto. Y bueno, nosotros identificamos algunas fortalezas que ya las mencioné, pasamos a la siguiente, por favor, pero ahora me voy a centrar en las debilidades de este programa. Bueno, el programa es el mismo para diferentes tipos de contextos y entonces de repente hay problemas de adaptabilidad justamente por esta diversidad de contextos y sobre todo por la desigualdad de recursos de los diferentes tipos de escuelas. También se observa que muchos planteles desconocen esta estrategia, que los docentes que deben de fungir como tutores, que son designados y no pagados, por cierto, muchas veces carecen del perfil para ser tutores, que hay una escasa participación de parte de los jóvenes en las escuelas, que hay un papel prácticamente nulo de los padres de familia y que si acaso participan, los que participan no son los que tienen hijos en riesgo de abandonar, que los procesos de evaluación y seguimiento no son sistemáticos y encontramos que 6% de los planteles que tienen una alta tasa de abandono no aplicaron el programa. Entonces, bueno, pues de aquí se derivan recomendaciones muy evidentes para la política educativa nacional. Por primera vez en este informe anual incluimos nosotros un anexo que tiene que ver con el seguimiento a directrices. En este caso, incluimos un anexo sobre un estudio que hicimos de cómo se han atendido las directrices. El primer conjunto de directrices que emitió el instituto, que fue el directrices sobre la formación inicial de docentes de educación básica. Entonces, aquí nada más muy rápidamente lo resumo, ustedes lo tienen ahí en su informe, pero aquí decimos que lo más notable es la respuesta y la atención de las autoridades educativas locales cuando se compara con la actuación de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Es decir, a nivel local hemos visto muchísimas más actividades en respuesta a las directrices que de parte de la autoridad federal. Esta última, la federal, aunque dio una respuesta positiva a estas directrices, no ha realizado acciones concretas en torno a ellas. Se encuentra pendiente la puesta en marcha del Plan Integral para el diagnóstico, rediseño y fortalecimiento de las escuelas normales por parte de la Autoridad Educativa Federal y esta está haciendo mucha falta junto con otros aspectos de la política de formación inicial de docentes para que esta política federal le dé mayor sentido y potencia a las acciones que han venido tomando ya las entidades federativas en respuesta a las directrices. Y ya para concluir, pues para resumir el informe, lo que intenta es estimar la medida en que se cumple el derecho a la educación
en la educación obligatoria a partir de lo que podemos saber de los estudios realizados en el año 2016, que en el estudio se identifican tanto los avances como las deudas. Los avances fundamentales tienen que ver con la expansión de la cobertura, con el aumento de la eficacia, que se manifiesta en tránsitos educativos más regulares, en mayores niveles de asistencia a la escuela de los niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años, y en tasas de abandono en declive y mayores proporciones de egresados. Las deudas, sin embargo, se manifiestan en inequidades significativas que impactan en los contextos socioeconómicos en mayor desventaja, también en el terreno de los aprendizajes, que es donde se observa el mayor rezago, y se relaciona la calidad de los servicios con el contexto socioeconómico. Sin embargo, también encontramos que el contexto socioeconómico no es determinante porque existen márgenes de acción para que las autoridades educativas rebasen las limitaciones de estos factores. Y por último, la conclusión general, pasamos a la siguiente. Existen políticas públicas que atienden numerosos aspectos antes desestimados en la política educativa nacional, pero que a pesar de ello, el cumplimiento del derecho a una educación obligatoria de calidad de todos los niños y jóvenes del país sigue siendo una meta a cumplir cabalmente. Hay tendencias positivas. Una muy importante es que existe mayor transparencia y también una autoconciencia del sistema y de sus problemas. No obstante, subsisten rezagos, sobre todo en la esfera de los aprendizajes y en otros planos que aquí hemos analizado. Y, bueno, para terminar con un dato alentador, el hecho de que los maestros realizan esfuerzos para integrar creativamente tanto las circunstancias del contexto como nuevas herramientas didácticas en su planeación cotidiana. Y yo les agradezco muchísimo su atención y estamos desde luego abiertos a sus cuestionamientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Damos la bienvenida a la diputada Rocío Mate Sanz. Gracias, presidenta. Y les pediría al diputado Jorge Maínez, bienvenido, les pediría a los integrantes de la Comisión de Educación si tienen alguna pregunta o comentario sobre el informe que se nos está presentando, pudieran manifestarlo. Hace uso de la palabra la diputada María del Rosario Rodríguez. Gracias, con su permiso, presidenta. Muy buenos días y bienvenidos a todos. Primeramente, felicitar a los integrantes del INE, que ha sido una labor muy ardua, que ha sido ver su trayectoria y que ha sido estar constantemente en un esfuerzo. Veo y agradezco y felicito por toda esta gran información, que aún como es su deber, es importante para nosotros como diputados para llevar a cabo acciones en fortalecimiento en lo que más nos importa, que son los niños y las niñas adolescentes de México, en el tema educativo. Veo temas que me preocupan, la educación indígena, la escasez de maestros, pero también, y comentando aquí con la doctora Margarita, veo también un problema de castellanización, debido a que la lengua materna indígena en su casa y en la escuela los niños están teniendo ese problema. ¿Por qué? Porque no hay maestros, porque se quieren integrar de esa forma, que en fin, son temas que nosotros lo vamos de analizar, pero que sí es una gran deuda porque no hay un total apoyo y yo creo que no ese es el camino correcto para incluirlos en la educación. Veo también el problema de la infraestructura. Hay una falta, hay una ineficiencia en el gasto dedicado a educación. Aún así que están ya los bonos de infraestructura, hay un gran rezago y quieran o no, viene y afecta la educación de los niños al tener esa inequidad en sus escuelas, en donde no se encuentran las condiciones importantes. El tema, nosotros hemos estado mucho apoyando con el tema de las becas para que no abandonen. Veo con preocupación que la educación es una obligación de todos, es la obligación del gobierno, pero también veo que en esa obligación nosotros también debe ser una inversión, porque si no le apostamos a la educación, se paraliza todo país.
y veo que aún así que entran en preescolar, primaria, que hay una deuda todavía en preescolar porque no hemos estado con la educación inicial, la deserción, el llevar a los niños de la mano desde primaria, secundaria y ver que desde la preparatoria ya no llegan a la universidad, vemos que se derrumba todo el esfuerzo tanto de los padres como de los gobiernos. Se están haciendo, sí, el tema yo no abandono, evitar la deserción, pero vemos que el tema económico está afectando bastante, entonces debemos nosotros ya en la reflexión es ver cómo se está haciendo el uso del gasto público en educación. Me preocupan los recortes, lo vimos en el presupuesto que ha habido, yo creo que esto hay que revisarlo con lupa. El compromiso de los maestros ahí está, haciendo un esfuerzo máximo por llevar a cabo, dando clases desde primaria hasta sexto, viendo que son evaluados y con todas las condiciones. También me preocupa que sí hay un esfuerzo, nosotros hemos estado en los estados y los secretarios pues y secretarias de educación hacen todo lo posible, pero se sienten también a veces solos porque no hay un eco a nivel federal que los soporte y los apoye y les deje a ellos toda la carga. Entonces, yo creo que es una gran reflexión, es un compromiso que tenemos que hacer nosotros como diputados y diputadas para estar en ese tema, que es sumamente importante y que agradezco la información que nos hacen llegar, como siempre, muy objetiva, directa y viendo ciertos números que sí nos preocupan, pues estaremos muy al pendiente. Y muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Gracias. Muchas gracias, diputada. Pidiéndoles brevedad en tanto que tenemos nuestra reunión de junta también ahorita en breve. Le damos la palabra a la diputada Rocío Matesanz y a continuación el diputado Jorge Mayres. Gracias, presidenta. Bienvenida Silvia y todo el personal del instituto que la acompaña. Lo felicito por el informe que nos está presentando siempre con datos muy duros, ¿no? Que nos ponen a analizar diferentes situaciones que como legisladores tenemos que ir interviniendo en este tema. Yo quisiera comentarle si el instituto, dentro del estudio que tiene sobre los niños que asisten a las escuelas con alguna discapacidad, se ha planteado de alguna manera el poder detectar y ubicar a esos niños en cuanto a dónde, en comunidades rurales, en las zonas urbanas, sabemos que se requieren cuantiosos recursos para poder dotar a las escuelas, tanto para infraestructura como para material y atender a esos niños de manera adecuada. Entonces, sería más factible el poder habilitar escuelas donde contaran ya con esta infraestructura y se pudiera impartir educación exclusiva para ellos, si sería pertinente el poder empezar a atender este tema porque vemos año con año que se sigue presentando esto, queremos incluirlos a nuestro sistema educativo y seguimos llevándolos a escuelas donde no hay rampas, donde no hay libros, donde los maestros no están capacitados para atenderlos. Entonces, yo creo que sí es importante, si va a crecer el número de estudiantes con discapacidad que atiendan nuestro sistema educativo, el dar escenarios diferentes en cómo poder atenderlos adecuadamente, ¿no? Entonces sería un planteamiento, yo creo que un reto que tiene que ser de corto plazo, porque de nada nos sirve el poder estarlos llevando al sistema educativo y seguir teniéndolos desatendidos. Entonces, y sí sería importante, ¿no?, que el instituto pudiera plantearnos si tienen algún comentario o alguna visión ustedes diferente a lo que esté aplicando nuestra dependencia federal. Muchas gracias, diputada. El diputado Jorge Álvarez Maínez. Sí, pues felicitar al Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. Yo creo que el instituto es una luz en la oscuridad, lo he dicho, en una etapa de altísima decadencia de la vida pública de México.
de agravadísima decadencia institucional, pues la verdad es que da vergüenza como parte de otra institución o parte de un poder público, en este caso, ver a una institución que sí hace su trabajo y que no le importa el desdén que tiene del poder legislativo, del poder ejecutivo, de la información que genera no se toma en cuenta, porque nosotros venimos a esta reunión, que por cierto no está ningún diputado de la coalición de gobierno, de la coalición que gobierna el país y que ha desatendido, y nuestro trabajo legislativo no se concentra en los temas que nos pone el instituto una y otra vez como prioridades del sistema educativo. El instituto nos dice el asunto es la equidad, es la inclusión social, el problema es la extraedad, los informes, las directrices nos dicen el problema es la exclusión de los indígenas, el problema es la exclusión de las personas con discapacidad, el problema son las condiciones socioeconómicas, pero además el problema se puede resolver porque hay escuelas en esas características que dan resultado. El instituto nos dice, hoy la autoridad federal no está atendiendo la formación inicial, las directrices de formación inicial. Creo que ese anexo es muy importante que lo haya incluido en el informe. Nosotros se lo hemos dicho al secretario de Educación, hablar, como ha hablado de los maestros, luego hacer un compromiso presupuestal de formación inicial, un compromiso de políticas públicas, incumplirlo impunemente. Y luego lo que hacemos no es cierto, no responde a lo que dice el instituto. Esta semana, por ejemplo, se está pensando en aprobar una minuta del Senado para establecer la cultura emprendedora dentro de los objetivos generales de la educación en el país. Eso no está por ningún lado en los informes del instituto, en las directrices, no es un asunto que sería significativo para el sistema educativo en México. Hemos querido eliminar, por ejemplo, programas que han fracasado, como el de inclusión digital, que el instituto, que UNESCO, que todas las evaluaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha dicho no sirven, no están impactando en el logro educativo. Y lo que estamos viviendo pues es un entierro paulatino de las intenciones de la reforma educativa, sobre todo de la reforma constitucional, y una pretensión de ignorar constantemente. Si algo le serviría a esta Comisión de Educación para incidir en el sistema educativo es traducir algunas de estas preocupaciones o en política pública vía presupuesto o en reformas legislativas, las menores, casi ningún problema está ahí, pero no hemos hecho eso. Ahora somos una extensión más, una dependencia más del Ejecutivo. Se nota en el interés que se presta a las reuniones a las que viene el secretario y en el formato que se da a ese tipo de reuniones y en el interés que se presta a las actividades, a los informes, a las directrices del instituto. Entonces, pues para mí sí es a la vez muy esperanzador que haya un grupo de servidores públicos en este país que en medio de ese desgaste, en medio de ese desánimo que podría causar, sigan insistiendo una y otra vez en cuáles son los temas que el sistema educativo de México tendrá que reformar para serle útil a todos los mexicanos y sobre todo para cumplir con sus obligaciones constitucionales que vienen ahí muy bien marcadas en el informe. Muchas gracias, diputado Maínez. Antes de darle la palabra a la maestra Silvia, quisiera hacer algunos comentarios. Primero, reconocer que evaluar al sistema educativo nacional con la objetividad que permiten los instrumentos que aplica el instituto, generan una serie de resultados que de manera objetiva tienen que servir para orientar la política educativa que se debe implementar en este país. Para eso es que se miden las cosas, para saber cómo están y tomar decisiones en el sentido de qué es lo que hace falta hacer. Y esa ha sido la función que nos ha permitido entender de este instituto desde que recibimos en esta comisión, para nosotros, el primer informe 2015,
luego cuando recibimos el informe 2016 y hoy que estamos recibiendo el informe 2017. Y si revisamos esos informes, ha habido una serie de indicadores distintos que sí han variado de manera significativa y que permitirían, si nos lo permiten, ustedes ya van en su cuarto informe, me parece, o quinto, en el cuarto informe, que pudieran hacer un seguimiento de sus informes y ver qué es lo que se ha venido modificando, de tal manera que cada informe anual no fuera separado del informe anterior y pudiéramos ya a lo largo de 4 años poder tener una ruta precisa de esto medimos, esto se hizo, esto se corrigió y esto sigue sin corregirse. O sea, esto falta por hacerse, porque no se ha venido haciendo. Eso ayudaría mucho para no tener, que lo podemos hacer y es fácil hacerlo, agarrar los 4 informes e interpretarlos, pero interpretarlos desde el instituto es mucho mejor con las herramientas que ustedes cuentan y sobre todo porque eso nos va a permitir tener con mucha precisión esto que el diputado Maínez ha señalado como las políticas públicas que han sido eficientes, las que han sido regulares, las que han sido muy malas y las que han faltado de aplicarse, ¿sí? Para corregir en el sistema educativo nacional las fallas. En cuanto a lo que a nosotros nos corresponde, ¿sí? Y cada uno en lo particular lo viene haciendo, yo lo he observado, que a raíz de los informes que ustedes presentan, sí hay una serie de iniciativas y de puntos de acuerdo que se generan en esta Cámara a partir de los datos que nos presentan. Yo no tengo el dato, pero debo reconocer que en el tema de educación indígena, un número muy importante de iniciativas se han presentado. En el tema y de hecho nosotros presentamos el tema de inclusividad en la educación de manera muy comprometida, y falta ver, ya con estos datos que se nos presentan, haces la ley para que se incluya a todos los estudiantes, de eso se trata, diputada Rocío, de incluirlos en el sistema educativo nacional, no de excluirlos aparte en otras áreas y sacarlos del sistema educativo nacional y generarles un área de exclusión como han estado, sino ahora la política es incluirlos. El problema es que las escuelas no están construidas para excluirlos, hay que hacer desde las escuelas al 100 el esfuerzo para que se enfoquen las obras de infraestructura en la inclusividad de todos los alumnos con diversas capacidades o discapacitados, como hoy se les llama. Ese es un tema, pero también ustedes evalúan o diseñan instrumentos para evaluar a los docentes, pero los docentes deben de ser evaluados en ciertas capacidades, y una de ellas es, si la ley dice que hay que incluir a los discapacitados, hay que capacitar a los docentes para que puedan atenderlos. Entonces, primero, en la política de capacitación de los docentes tiene que estar encaminada en función de que la ley los obliga a recibir a todos y a todas por igual, y entonces tienes que capacitarlos para ver ahora cómo lo recibes. Ya tienes a un autista, un niño o niña que está por ahí en un rincón y el maestro, la maestra no sabe qué hacer con él. Tiene a otro que tiene problemas de atención y corre por todo el salón y tampoco, y además tiene los 45 alumnos sobre los cuales lleva el programa normal, en términos como lo llevaba, por decir, usar el concepto normal, que lo he hecho de manera muy mala, por decir, el
programa que regularmente llevaba con los 45 alumnos más los que llegaron. Entonces, no están capacitados los docentes, nos piden que se capaciten en ese sentido y nosotros tenemos, y estoy segura de que los diputados y diputadas van a presentar puntos de acuerdo y hacer que la Secretaría de Educación meta en los programas de capacitación cómo atender estos temas que están solicitando los docentes. Pero también se viene que no solo metimos la ley de inclusividad en la ley de educación, sino que modificamos el 286 para los estudiantes en tránsito, los migrantes, y está el problema del idioma. Y este instituto tiene que empezar a evaluar ese tema. Y para evaluar a los docentes, pues es absurdo evaluarlos si no los has capacitado en el tema de la modificación del 286, que ya es una obligación para ellos, y entonces tiene primero que llegar la capacitación y luego el instituto evaluar si esa capacitación está dando resultado. Y tenemos en camino, esta comisión tiene en puerta armonizar la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes. Estará seguramente pronto esa iniciativa votándose en ambas cámaras y tendrá entonces la capacitación que ir de la mano con lo que los docentes están siendo obligados en las aulas a implementar. Entonces es muy dinámico el proceso de capacitación, debe de ser muy dinámico porque no lo es, se capacita sobre lo mismo, se lleva a los talleres de capacitación a los docentes sobre lo mismo y luego la evaluación se hace sobre lo mismo, no sobre lo que se requiere, no sobre las necesidades que se tienen. Esto por supuesto, sin dejar de señalar que la flexibilidad de los capacitadores también es muy cuestionable, porque a veces ustedes evalúan al docente, pero no estamos ahorita evaluando a quienes están capacitando a los docentes. Y es hora, en este momento, de que presente un informe a la Secretaría de Educación de a quienes les dio la tarea de capacitar a los docentes, para que ustedes puedan evaluar a esos capacitadores. Porque si ahí empezamos a revisar y a corregir, entonces vamos a tener mejores resultados en los mismos docentes. Porque el problema es que los docentes se quejan de que están muy mal capacitados y que se hace de manera totalmente burocrática, que se pierden muchas horas en capacitaciones que no tienen ningún sentido. Entonces hay que evaluar primero, que la Secretaría informe los recursos que esta comisión y esta Cámara le otorgó para capacitación de docentes, cómo se asignó, a qué instituciones, a quiénes se les asignaron esos recursos, de qué manera se aplicó, para poder solicitarles, que lo estaremos haciendo en breve, porque aquí sí difiere un poco de mi compañero, en el sentido de que estaremos en breve seguramente subiendo a tribuna con la petición de que se evalúe a los capacitadores para que podamos corregir lo que es una demanda de los docentes en estos temas. Actualizar la capacitación, evaluar a los capacitadores para poder hacer que tenga más sentido la evaluación que hacen ustedes sobre ellos y tener resultados más precisos que nos permitan reorientar las políticas educativas en este país. Yo me quedo con esos temas y agrego uno más, que siempre es socialmente polémico. El embarazo en niñas, ya no podemos decir en adolescentes, estamos hablando de 10, 11 y 12 años, en México se ha incrementado de manera alarmante, embarazo en niñas y adolescentes. El problema ya no está en el nivel de preparatoria y nivel superior con adolescentes, el problema está en las primarias y secundarias. Y también ahí
hay un problema de capacitación de los docentes. También ellos tienen que ser capacitados para prevenir ese tema y tiene que ser materia de evaluación también de este instituto, porque es uno de los indicadores que no ha aparecido en ninguno de los informes de 2015, 16, como si fuera un tema tabú para el instituto, y no lo entiendo por qué, ¿sí? Yo sí me di a la tarea, por lo menos hablo de los 3 informes, ahorita le preguntaba porque tenía dudas y habíamos tenido un informe más en la comisión, de revisar los índices sobre los temas que ustedes han tratado. Ya es hora de tratar este tema de manera objetiva y científica y ver cómo impacta el embarazo en niñas y adolescentes en el tema educativo de este país. Muchas gracias. Le cedo la palabra, maestra. Pues yo más bien abro la mesa para que los consejeros puedan abordar algunos de estos cuestionamientos. No sé si alguno quisiera. Tere, Margarita, Eduardo, Gilberto. No, bueno, yo solo quiero agradecer los comentarios de las colegas diputadas por la precisión y de Jorge, el colega diputado, y sobre todo por estos últimos señalamientos que hizo la maestra en términos de que el instituto visualice una serie de cosas que no ha visualizado. O sea, la pregunta de si es tabú para el INE tratar ciertos temas, pues yo la recojo, maestra, porque efectivamente hay una serie de realidades sociales que están afectando, por ejemplo, en el tema del abandono escolar, que elementos de esta naturaleza forman parte o es uno de los factores que junto con otros, como decía la maestra Silvia, hacen una sinergia y producen el abandono y otro tipo de consecuencias sociales que estamos viendo en muchas partes de nuestro país, ¿no? O sea, este es un tema súper serio. Y el otro que también hay que recoger es el tema de los capacitadores o de los formadores de docentes. O sea, es un paquete mucho más amplio, porque en realidad no podemos saber si la capacitación es eficaz o no, porque el programa no es solo por sí mismo. Y ahora con los programas en línea, pues necesitamos, y eso sí ha sido objeto de comentarlo en el instituto, pues quiénes van a ser los tutores en línea. O sea, un programa en línea es tanti cuanti más exigente que un programa presencial, ¿no? Yo dejaría ahí, les agradezco estos comentarios y pues sí, van colocando la mirada de ustedes, es importante, porque ustedes tienen una mirada amplia de lo que pasa en todo el país y pues a nosotros nos ayudará a reflexionar y a poner en su lugar muchas cosas. Muchas gracias. ¿Tere? Sí. Pero si quieres vente para acá porque… Ahora sí funciona. Ya ve, diputado Álvarez Mayán, de este lado sí funciona el micrófono. Buenos días. Agradezco a todos sus comentarios, creo que son para nosotros sin duda muy importantes. Algunos de ellos refuerzan incluso acciones que ya estamos llevando a cabo. Sin embargo, pues a veces informar de lo que se está haciendo no es lo que corresponde a este informe, sino presentar los resultados. Yo quisiera agregar a lo que se señaló un par de puntos. Sin duda, hay temas específicos que el instituto tiene que poner más atención. En el caso que señala la diputada Hortensia, sin duda es un tema que está siendo atendido en uno de los estudios, no global, pero sí como un problema de los y las jóvenes, ¿sí? Porque el problema no solo impacta sobre la chica que se embaraza, sino también sobre el embarazador. Entonces, muchas veces la deserción las afecta a los dos. Entonces, sí hay un tema
que no es menor y sí está siendo atendido en uno de los trabajos que están ahora en curso. El otro tema que me gustaría poner sobre la mesa es el que la evaluación de la capacitación de esta formación docente, del mejoramiento docente, en estricto sentido no es atribución del instituto, pero sí el instituto tiene la atribución de emitir lineamientos para cómo debe realizarse esa evaluación. Estos ya fueron aprobados por la Junta de Gobierno en una de las sesiones más recientes y estarán próximos a aparecer en el diario oficial de la Federación. Sí hay lineamientos para hacerlo, sí es algo que nos preocupa y sí es algo que sin duda estamos atendiendo y tratando de pues proporcionar a la Secretaría y a los actores involucrados con toda la información de la que disponemos. El otro tema que yo creo que es muy importante, y agradezco de verdad el comentario, porque creo que sí es algo que requerimos, tener una información que nos permita monitorear, digamos, el avance del sistema educativo. Y es lo que se señala en una de las intervenciones también de la diputada Hortensia. La continuidad de los informes, aunque pueden abordar un conjunto muy grande de tareas, el sistema educativo es sin duda complejo, es sin duda, las acciones públicas son muchas, no podemos abordar todo en un solo, pero sí habría que tener pues algunos indicadores claves que nos permitan ir abordando el problema. También es algo que estamos atendiendo en este momento, es algo que está dentro de la misma Política Nacional de Evaluación y es algo que en lo personal a mí me es muy importante. Y el último tema que me gustaría señalar es otra de las cosas que están en este momento en proceso y responde en parte a la inquietud del diputado Álvarez Maínez, que tiene que ver con la evaluación de las acciones públicas más en conjunto y que tiene que ver con la evaluación de la reforma, ¿sí? La reforma como tal es algo que tiene que ser sometido a evaluación, es algo que proyectamos desde hace un par de años, que hemos tenido la iniciativa de hacer esto y creo que este análisis de la integridad y de la relación, interconexión de las distintas acciones públicas que se han arrancado con la reforma es parte de una de las misiones que espero que el año próximo tengamos contemplado al menos una parte en este informe. Sí es sin duda una preocupación la continuidad, la inclusión es algo que es uno de los temas que ustedes encuentran en todos los informes. Sí, la preocupación de la calidad de la formación es otro de los grandes temas y el tema de cómo está siendo reconcebida la profesión docente y el fortalecimiento de los docentes y con qué calidad se está realizando esto es algo que sin duda pues nos importa y creo que trataremos de atender. Yo agradezco de verdad las observaciones realizadas por ustedes. Parte del problema que tenemos a veces es la misma que ustedes conocen, porque pues ustedes entre el tiempo que toman estos procesos, entre el tiempo en que se presenta una propuesta, el tiempo en que se toma una decisión, en que las acciones públicas se diseñan, se implementan, se evalúan y pueden considerar un análisis de sus impactos. Este es un tema que afecta las acciones institucionales, pues casi de toda la acción pública y en particular la del instituto.
Entonces, bueno, eso es todo lo que quisiera señalar. Agradezco de verdad su atención. Bueno, me está diciendo la diputada Hortensia que tienen ellos agenda todavía y sesión plenaria a las 11, entonces si les pido, Eduardo, es que seas muy breve, ¿sí? Sí, es sobre los temas de los informes, nada más comentar lo siguiente. El INE tiene la obligación de evaluar pues, todos los componentes, todos los procesos y todos los resultados del sistema educativo nacional. Ese es un universo gigante. Y los informes que nosotros les vamos entregando son acerca de los resultados que ha generado la institución en el año anterior, básicamente, aunque también pudiera agarrar años anteriores. Entonces, los informes anuales son, digamos, periodos muy cortos de un año de lo que el INE pudo hacer en ese año anterior. Por supuesto que, digamos, la evaluación que uno hace tiene de alguna manera una jerarquía, en términos de que uno escoge y selecciona temas a evaluar de acuerdo a una agenda y a un plan que se tiene en términos generales del sistema educativo, pero creo que sería muy importante con las sugerencias que nos hacen, especialmente la maestra Hortensia, de que hay temas que al Congreso le interesan más que otros o que le urgen más que otros y que nosotros como institución pudiéramos recoger esas inquietudes para que efectivamente no suceda que nosotros informemos, que quede esto digamos, en un bonito documento y que no se utilizan para más que leerlo y darse cuenta de cómo está el sistema educativo. Entonces, la retroalimentación que ustedes nos dan es de mucha utilidad, porque así podríamos nosotros tomar en cuenta esas necesidades y seguramente con ello podríamos contribuir a que se utilicen mejor los resultados para el diseño de políticas educativas, porque son lo que, entre otras cosas, los componentes o los aspectos que ustedes más les están importando e interesando. Entonces, la retroalimentación que ustedes nos dan es de mucha utilidad para poder orientar los siguientes trabajos de evaluación. Gracias. Yo les agradezco muchísimo, tomo nota, no repito, la verdad es que sí tomo nota, me parece muy importante todo lo que ustedes han señalado, pero fundamentalmente lo que quiero pues es agradecer la recepción de este informe por parte de ustedes, como siempre, no solamente es una recepción calurosa, sino también crítica y propositiva, y pues agradecemos muchísimo este tiempo que nos dieron sabiendo que están pues ya a fines del periodo y con muchísimas prisas. Muchísimas gracias por todo y hasta el año que entra. Bueno, pues clausuramos esta reunión de trabajo con esta intervención final de la maestra Silvia y por supuesto agradecemos muchísimo al instituto que sea tan asertivo siempre en el cumplimiento de la obligación que tienen de informar a esta Cámara y ampliar esta tarea con esta comisión que siempre ha sido francamente muy productivo. Muchísimas gracias a todos y todas.